Ya sabes de memoria qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y en Hiroshima. Conoces de las bombas atómicas y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero te has preguntado qué pasó cuando el tiempo se detuvo en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Por eso viajamos hasta aquí para contarte qué hay detrás de esto. Días antes de este suceso, el ejército americano envió panfletos por el aire para que las personas y civiles supieran que debían salir de la ciudad. Sin embargo, se dice que el ejército militar japonés recogió todos los panfletos antes de que las personas pudieran enterarse. Pero el verdadero comienzo de esto fue realmente cuando los japoneses decidieron ir a atacar a Pearl Harbor. Ahí fue cuando los gringos dijeron, vamos a solucionar esto con las 2 bombas atómicas. Murieron 80.000 personas al instante y muchas miles después con la radiación. El impacto de la bomba fue tan fuerte que se empezaron a crear como un estilo de sombras por los objetos y personas que estaban ahí justo en el momento en que la bomba cayó. El más famoso de todos es el que están viendo en pantalla, que es una persona que se dice que estaba esperando a que el banco abriera y quedó calcinada completamente sobre las escaleras. Su cuerpo nunca se encontró. Una de las preguntas más importantes que nos hacemos es ¿por qué Hiroshima? Si Hiroshima nunca había sonado como las ciudades más grandes o importantes de Japón, y la razón es que Hiroshima en esa época era la más industrializada, la que tenía más desarrollo y sobre todo que tenía un punto estratégico en el cual realizaban la dispersión de todos los soldados en la época de guerra. Para el día que la bomba cayó, habían 298 doctores en Hiroshima y 270 murieron en el instante. Eso hizo demasiado difícil la recuperación de los enfermos. Además que oficialmente la enfermedad de la bomba Hiroshima es el cáncer, no solamente para las personas que tuvieron radiación, sino también para los hijos de las personas que estuvieron expuestas. Y no solo cáncer, sino también dedos múltiples, dedos unidos, paladar hendido, labio leporino, entre muchísimas otras enfermedades que se vieron años después. Hay que tener un momento de contexto y es que esto pasó en agosto, donde está en verano, donde hace un calor terrible, y hay un momento después de que cae la bomba donde por la erupción empieza a caer una lluvia que se llamó la lluvia negra. Y esta lluvia negra, las personas sentían que necesitaban agua, obviamente porque sus cuerpos se estaban quemando por la irradiación de la bomba, pero esta lluvia negra les trajo más enfermedades. Incluso cuando la recibían en sus cuerpos sentían que las llagas y las quemaduras se les quemaban más. Adicional a esto, les trajo enfermedades como que se les caía el pelo, se les dañaba la piel, la garganta les quemaba. Cuando pensaban que ya había pasado como la bomba, venían cosas peores. Como el país ya se encontraba en guerra para esta época, la mayoría de los colegios fueron llevados hacia las afueras de la ciudad para que los niños estudiaran sin riesgo de tener bombas cayendo pues a sus alrededores. Sin embargo, esto solamente pasó para los niños de tercero en adelante. Los más pequeños se decían que eran muy pequeños para dejar a sus papás en la ciudad, pues que estaban trabajando. Entonces los niños que más murieron durante la bomba atómica fueron niños de primero y segundo grado. Por esta razón pusieron esta escultura para recordar a los más de 200 profesores que murieron en Hiroshima y los más de 2.000 estudiantes. Hay un dato muy desgarrador y es que más o menos entre 5.000 y 6.000 niños quedaron huérfanos e inmediatamente cayó la bomba nuclear. Obviamente esto fue algo desolador para el mundo. Por eso hubo un periodista estadounidense que creó un programa que se llama Padres Morales, que básicamente en lo que consistía era que apadrinaban a un niño japonés que haya quedado huérfano y le enviaban cartas, le enviaban regalos, le enviaban comida, cosas para que ellos se sintieran acompañados. A este primer programa se unieron más o menos 600 estadounidenses y cada vez se fue sumando más personas a esto. La cifra de los huérfanos no es tan exacta porque en esa época era muy difícil identificar quiénes lo eran, ya que nadie quería decir que era un sobreviviente porque eso estaba lleno de estigma, ya que estaban diciendo que eran estériles y que podían ser contagiosos. Este edificio no es tan visitado porque los turistas no tienen tan claro que justo abajo de él se encuentra uno de los basements que durante el bombeo se mantuvo tal cual estaba construido y aún al día de hoy lo mantienen en perfectas condiciones, recordando cómo albergó a muchísimos sobrevivientes. En este momento estamos en el epicentro donde cayó exactamente la bomba de Hiroshima. Esto hace parte de la historia simplemente, y es que con esta bomba de Hiroshima, con la de Nagasaki, esa fue el determinante para que Japón se rindiera y diera por terminada la Segunda Guerra Mundial.
viajamos en tren bala a 300 kilómetros por hora para llegar hasta Hiroshima y contarte esta gran historia y no te has suscrito, suscríbete. Años después de que terminara la guerra, el primer ministro, que era el que comandaba las tropas en ese momento, fue ejecutado por ahorcamiento porque fue denominado criminal de guerra. Esto porque se dice que él fue el que dio la orden de que atacara Pearl Harbor. Y eso fue lo que desató que Estados Unidos viniera a tirar las 2 bombas. Después de las labores de limpieza, en octubre empezaron a construir de nuevo Hiroshima y tardó 2 años. Y así nos despedimos de Hiroshima, una ciudad llena de historia, muchas historias por contar que no están en los libros. Hasta un próximo video.